Bienvenidos a una nueva entrevista de 24 horas de economía. Hoy nos acompaña Pablo de Palacio, quien es abogado y criminólogo. Bienvenido, Pablo. Buenos días. Hemos visto que el expediente del caso Mediador llega a la Fiscalía Europea y están investigando si abrir o no una investigación formal. ¿Qué podría suponer esta investigación para el gobierno de España? Bien, si la Fiscalía Europea abre una investigación realmente sobre una adjudicación de dinero aquí en territorio español, en uno de los países miembros, quiere decir que tiene alguna presunción de que se ha podido cometer algún tipo de irregularidad en la adjudicación de fondos europeos y, en consecuencia, pues como verán todos nuestros espectadores, es algo que al país en sí, al Estado miembro, le deja en un estado evidentemente pues nefasto, ¿no?, ante la comunidad internacional, ante la comunidad europea. Y bueno, pues creo que en ese sentido un caso de corrupción que alcance instancias europeas evidentemente tiene una trascendencia mucho más negativa, nefasta, podríamos decir, para el Estado español, que si se queda únicamente dentro del territorio nacional, porque lo que querría decir es que fondos europeos, es decir, fondos de todos los Estados miembros, pues se han adjudicado y ya han formado parte de esta adjudicación irregular que se está investigando. Usualmente vemos que en un proceso judicial, cuando se lleva una causa, se gastan todas las instancias nacionales y luego se acuden a las internacionales. En este caso van paralelo y quería preguntarte si suele haber sinergias entre ambas investigaciones, si comparten información y si desde Bruselas puede llegar quizás información extra que en España sea más difícil de encontrar. Sí, de hecho, la Fiscalía y también todos los Estados miembros hay una serie de reglamentos que se firman por la simple entrada de los países en la Unión Europea, en la excepción de alguno muy concreto, pero en la mayoría de ellos lo tienen, en el que pues lo que se dice es que se ha de colaborar en cualquier tipo de investigación que pueda afectar a la comunidad europea en su conjunto. En consecuencia, pues sí, todo este trasvase de información entre Fiscalía Europea, Fiscalía Nacional, evidentemente puede facilitar al esclarecimiento, digamos, aparente de los hechos, indiciario, porque luego tiene que ser siempre un juez el que determine si ha habido o no ha habido delito. Es decir, hemos de recordar que la Fiscalía lo único que hace es investigar si puede haber algún hecho aparente de delito para denunciar, en este caso querellarse, o no hacerlo. Pero en ningún caso la Fiscalía va a determinar que realmente se haya cometido, sino que únicamente actúa como acusación. En ese sentido, sí, los mecanismos de colaboración entre Estados miembros siempre son muy importantes, en este caso de la Fiscalía también, y como bien comentas, la jurisdicción europea, por llamarla de alguna manera, o el Tribunal Europeo, entra siempre una vez agotada toda la vía nacional. Es decir, aquí la Fiscalía lo único que está haciendo es dirimir si esos fondos públicos que son de titularidad europea se han adjudicado en España de forma irregular, para lo cual sí que tendría también legitimidad la Fiscalía Europea para, en conjunción con la Fiscalía Española, pues querellarse contra los presuntos delincuentes, ¿no?, de esta trama. ¿La querella de la Fiscalía Europea sería entonces en España o sería también a nivel europeo? Bueno, a nivel europeo sí que se podría pues instar algún tipo de procedimiento ante el Consejo de Europa, ante las distintas instituciones europeas, pero lo que es el enjuiciamiento de estas pues digamos personas se produciría aquí en España, porque es el lugar donde presuntamente se han cometido los hechos que se están investigando, con lo cual la Fiscalía Europea sí que es verdad que se podría personar aquí también en la causa en territorio nacional por esa adjudicación irregular de unos fondos que son a nivel comunitario, a nivel europeo, pero es verdad que donde se seguiría el proceso sería aquí. Lo que pasa es que, pues, con la aquiescencia o con la, digamos, voluntad de Fiscalía Europea también de denunciar, pues, esa adjudicación presuntamente irregular. Perfecto. En cuanto a fondos europeos, imaginemos que la Fiscalía Europea determina que sí hay o que puede haber un presunto uso irregular de estos fondos europeos. ¿Eso supondría, esta postura de la Fiscalía, un argumento de base para que la Unión Europea corte el grifo al gobierno de España? Para que corte el grifo posiblemente no, porque es verdad que los fondos europeos se están adjudicando a los Estados miembros con unos requisitos que vienen establecidos, ¿no? Y que normalmente hemos de recordar que estos requisitos son siempre para fomentar el bienestar de la sociedad en su conjunto y del ciudadano de a pie, es decir, del último, digamos, eslabón de la sociedad, que somos todos los ciudadanos. Por lo tanto, cortar el grifo parecería complicado. Lo que sí que podría hacer, evidentemente, es exigir unos requisitos mucho más rigurosos, exigir unas formalidades
mucho más estrictas al Estado miembro español para que acreditara realmente dónde va ese dinero, dónde se adjudica y que no haya ese trasvase de fondos para fines que realmente no estaban contemplados, ¿no?, en el momento de su entrega por Europa, pero vaya, me parece que sería muy complicado realmente cerrar el grifo por completo porque, como digo, hemos de recordar que estos fondos no son para altas instancias, sino que al final son para favorecer y para intentar igualar la vida de todos los ciudadanos de la Comunidad Europea. No sé si existe algún tipo de castigo, entonces que sí podría implementar la Unión Europea, quizás exigir que se devuelva este dinero que que presuntamente se pudo haber malgastado o malversado. Bien, de hecho, si realmente se acredita que puede haber ese trasvase de dinero y que se ha adjudicado para fines no contemplados en su inicio, lo que se va a hacer, pero ya no porque esté la Fiscalía Europea detrás, sino porque realmente estará la propia Fiscalía aquí española, va a ser pedir a todas estas personas que, además de las penas en que hayan podido incurrir de carácter personal, devuelvan el dinero que se ha adjudicado y, por lo tanto, resarzan esos daños y perjuicios que han generado en las arcas públicas como consecuencia de una adjudicación irregular de dinero. Es decir, ese resarcimiento del perjuicio siempre va aparejado, evidentemente, a la comisión del delito y, por lo tanto, si se llega a acreditar que ha habido ese trasvase de dinero, pues evidentemente, aparte, como digo, de las penas personales, pero también podrían incurrir en la obligación de devolver ese dinero pues, que se ha adjudicado irregularmente. Hemos visto que la defensa de Tito Berni exigía que se investigaran las filtraciones del sumario y quería preguntarte si consideras que es simplemente para evitar que se siga perjudicando a la imagen del exdiputado o si por el contrario tiene una finalidad dentro del propio proceso. Bien, yo siempre he sido muy crítico con las filtraciones de los sumarios, ¿no? Las filtraciones de los sumarios lo que hacen es acreditar que realmente no hay un secreto de actuaciones como tal, por una razón muy sencilla, es decir, hasta el momento en que haya un juicio y se declare culpable, esta persona tiene la presunción de inocencia, es decir, es inocente. Desde el momento en que los sumarios trascienden a la opinión pública a través de los medios de comunicación y se filtran, lo que se está generando en la sociedad es una idea aparente de culpabilidad cuando esa persona todavía no se ha podido defender, con lo cual la pregunta que tendríamos que hacernos es si luego vamos a juicio y esta persona resulta absuelta, que no sería la primera vez porque tenemos casos precedentes que han resultado absueltos en el juicio cuando han sido muy polémicos y han sido muy criticados durante toda la investigación. ¿Qué sucedería con esa presunción de inocencia? Es decir, yo creo que al final el hecho de que los sumarios no sean secretos como la ley exige que sean y se filtren es algo mucho más grave de lo que parece. Por eso, porque está quebrantando, ¿no? Está conculcando la presunción de inocencia del propio investigado y, en consecuencia, si el día de mañana esta persona es absuelta, como digo, va a ser muy complicado borrar esa imagen de aparente culpabilidad en la sociedad de a pie, con lo cual me parece que siempre que un sumario se quebranta, ¿no?, el secreto de ese sumario, es lógico que los letrados pidamos responsabilidad y es lógico que pidamos primero rigurosidad para que ese sumario de ahora en adelante no vuelva a filtrarse y, en segundo lugar, pidamos pues que se resarzan los posibles daños que se pueden producir, porque, como digo, aún en el supuesto que fuera condenado, y ahora ya me pongo en el supuesto de que fuera condenado, aún en ese supuesto será condenado el día que lo sea. Hoy, a día de hoy, todavía es inocente porque no se ha podido defender y, con lo cual, pues cualquier filtración de sumario me parece que tiene que ser puesta en conocimiento de las autoridades para que diriman las responsabilidades contra aquellos que lo hayan podido filtrar sin ningún tipo de duda. De llegar a descubrirse quiénes han filtrado parte del sumario, a qué tipo de sanciones se enfrentarían? Bueno, se pueden enfrentar a una sanción administrativa, pero también se podrían enfrentar incluso a un propio delito. Es decir, si se ve que digamos, ese sumario se ha filtrado con una voluntad, ¿no?, de conseguir dinero o cualquier cosa de estas, podríamos estar hablando, bueno, pues si viene de un funcionario público, de un posible delito de cohecho, ha conseguido un dinero a cambio de filtrar unas actuaciones secretas. Podríamos estar hablando que si se ha filtrado por una persona interpuesta, es decir, un sujeto privado, pues podría estar cometiendo cualquier tipo de delito que sea pues en filtración de documentos secretos o cualquier delito contra la administración de justicia y también, evidentemente, un delito contra el propio investigado porque se le está conculcando algo tan elemental como su derecho a la presunción de inocencia y al juicio justo.
En el caso de otras investigaciones previas de corrupción, en el mismo caso de los ERES de Andalucía, vemos que han pasado muchos años, todavía siguen saliendo investigaciones y sentencias, y quería preguntarte qué tiempo medio podría tener que esperar un español para saber algo firme, alguna sentencia más o menos firme sobre el caso Mediador. Bien, es verdad que la justicia es lenta y ahí siempre los juristas decimos que cuando la justicia es lenta a veces incurre en injusta, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que estas causas, estas tramas tan bien organizadas, en las que hay además pues, fondos europeos, como comentábamos al inicio de la intervención, es complicado y es verdad que la ley de enjuiciamiento criminal dice que el periodo de instrucción, es decir, el periodo de investigación con carácter general no puede superar los 6 meses. Lo que pasa es que en tramas de estas de corrupción en las que son complejas se puede acreditar que hay una cierta complejidad y se podría incluso alargar hasta los 18 meses la instrucción, lo que es la investigación, es decir, 1 año y medio. A partir de ahí se abre la siguiente fase, que es la de juicio oral, y ahí sí que se celebrarían todas las pruebas. Con lo cual podríamos estar hablando que en el peor de los casos, si de acreditarse esa complejidad, podríamos estar hablando que 1 año y medio duraría la fase de instrucción, con después un periodo medio de medio año para la fase intermedia de presentación de los escritos de defensa y de acusación con todas las pruebas, y después la celebración del juicio, que evidentemente, pues si se llega a celebrar, parece ser que habrá ingente prueba, ya no solo documental, sino testificales, periciales y demás, podría alargarse otro medio año, es decir, que al final estaríamos hablando de 3 años como mínimo para conocerse una sentencia sobre el caso Mediador. En el peor de los casos, vuelvo a decir, que se acredite esa complejidad. Yo creo que antes de los 2 años no conoceremos nada en firme y, claro, si se alarga porque luego cuando haya sentencia pues se recurre en apelación, luego en casación y demás, pues puede pasar como los ERE de Andalucía, nos podemos ir a más de 10 años sin ningún tipo de problema. La presencia de la Unión Europea, de la Fiscalía Europea, no altera estos plazos, no hace que la investigación sea más rápida o más lenta, ¿correcto? Correcto, correcto. La Fiscalía aquí lo único que hace es colaborar en la investigación, pero las normas que se han de aplicar son las normas procesales y las normas materiales de aquí, del territorio donde presuntamente se ha cometido ese hecho delictivo que se investiga. Perfecto. Pablo, agradecerte este análisis del caso Mediador y bueno, tenemos por lo menos para los próximos 3 años para seguir conversando del tema. Así es, estaremos hablando y siguiendo el caso muy de cerca.